Hermanos, una vez más me dirijo a ustedes para poder compartirles hoy el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero invitarle a que tome su Biblia en sus manos y que juntos digamos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén, hermanos, que así sea, que la palabra de Dios siempre sea la guía de nuestra vida. Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios y hoy quiero compartir con ustedes esta serie de mensajes que hemos estado hablando acerca de qué debo hacer cuando he pecado. Y hoy voy a hablar sobre aprender de mis errores. El tema del mensaje hoy le he titulado Aprender de mis errores. Hermanos, muchas veces da tristeza realmente ver personas que no aprenden de sus errores. Les vemos cometer errores una y otra vez. Y a pesar que les va mal, vuelven a cometer los mismos errores. Pareciera que no se dan cuenta de que están sufriendo y pagando las consecuencias de repetir el mismo error. Alguien dijo una vez que aquel que no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. ¿Será esta tu situación? Hermanos, realmente el pecado es desobedecer a Dios. La desobediencia a Dios siempre va a traer consecuencias que dañarán y destruirán la vida de la persona. Cada vez que se comete pecado, es solo otro paso hacia el hoyo de la destrucción. La consecuencia del pecado es igual para un incrédulo que para un creyente. Algunos se hacen esta pregunta. Si la consecuencia del pecado es igual para un incrédulo, o sea, alguien que no cree y ha entregado su vida a Jesucristo, que para alguien que ha creído en Jesucristo y ha entregado su vida. En realidad, hermanos, el creyente, aunque ya no está condenado al infierno debido a la promesa de fidelidad de Dios, su vida en la tierra, si comete pecado, entonces será miserable. Su relación con Dios se enfriará, se distanciará y hasta incluso puede llegar al punto, escuche bien, de tener que arreglar sus cuentas con Dios cara a cara. Hablé sobre el pecado de muerte en unos mensajes anteriormente. La Biblia dice que un creyente que comete falta y no da los pasos para corregir su vida, mejor es quitado y llevado a la presencia del Señor. Primera de Corintios capítulo 5, 1 al 5 dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, aquí hay un pequeño ejemplo de un creyente que está cometiendo pecado y no quiere arrepentirse. Su vida va de mal en peor. El apóstol Pablo aconseja a la iglesia que le quite de en medio de ellos. Y si no se arrepiente, pues entonces él tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y el apóstol Pablo en el versículo 5 dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero dice también ahí, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Así que, hermanos, conste también que no podemos hacer a un lado el hecho de que la gran mayoría que dice ser cristiano el día de hoy no lo son, debido a sus obras. El verdadero cristiano no se goza cuando ha pecado. El verdadero cristiano se siente avergonzado ante Dios y el Espíritu Santo le redarguye de su pecado. Y como resultado, él busca a Dios. Y busca a Dios para llevar a cabo el proceso de estos 5 puntos que he predicado en estos mensajes anteriores y el de hoy. Primero, mostrar verdadero arrepentimiento. Segundo, confesarle su pecado a Dios. Tercero, buscar restauración. Cuarto, aceptar las consecuencias de su pecado. Y quinto, aprender de su error para no volver a cometerlo, que es de lo que estamos hablando hoy. Hermanos,
Un verdadero creyente, cuando falla a Dios, busca a Dios y lleva a cabo este proceso de estos 5 pasos que he mencionado en estos mensajes. En la historia que leí de 1 Corintios, capítulo 5, más adelante encontramos que este hombre fue disciplinado en la iglesia. Le aplicaron la ley del hielo, ¿verdad? Y este hombre después se dio cuenta que había pecado, se arrepintió de su pecado y buscó restauración. Y luego en 2 Corintios el apóstol Pablo les da instrucciones que lo acojan nuevamente y que lo ayuden a restaurarlo en su caminar con el Señor. Lo que estoy diciendo, hermanos, volviendo al punto de partida que di hace un momento, la consecuencia del pecado es igual para un incrédulo que para un creyente. La realidad, como estoy haciendo ver en este momento, hermanos, es que el creyente tiene la promesa de la fidelidad de Dios, la seguridad de salvación. Si no busca el proceso de arrepentimiento y transformación en su vida, el Señor le quitará de en medio y le llevará a su presencia. El inconverso, cuando comete pecado y no se arrepiente, es condenado al infierno. Hermanos, debemos entender muy en claro nuestra mente que nunca nos saldremos con la nuestra cuando practiquemos pecado. Recuerde que la desobediencia traerá consecuencias. También no hay que olvidar que por mucho que queramos arreglar el daño que hemos hecho, algunos daños no tienen arreglo. Hoy quiero llevarle al texto base del mensaje de hoy, porque el texto que leí anteriormente es solo para dar un ejemplo. Ahora quiero ir a nuestro texto que vamos a usar hoy para meditar en la palabra de Dios más a fondo concerniente a este tema, y quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Dice así: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En base a estos 3 versículos, quiero que meditemos 3 puntos que nos pueden ayudar a entender mejor concerniente a nuestro tema de hoy, que debemos aprender de nuestros errores. Número 1, que no reine el pecado en su vida. El versículo 12 acá de Romanos capítulo 6 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, aunque nuestros cuerpos estén contaminados por el pecado, no significa que por eso tiene que gobernar el pecado en nuestras vidas. Cuando cedemos al pecado, perdemos, pero cuando nos sometemos a Dios y obedecemos sus mandamientos, entonces nosotros ganamos. Hermanos, si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, ganaremos en el hecho de tener una vida llena de bendiciones. Quiero que note que no dije una vida llena de riqueza, sino que dije una vida llena de bendiciones, porque la riqueza y la bendición son 2 cosas diferentes. Busquemos, hermanos, realmente ser bendecidos por Dios, que los bienes materiales realmente sean algo secundario. El Señor Jesús nos dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, hermanos, nosotros debemos buscar primeramente en nuestra vida el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, y dejemos que Él añada lo que necesitemos en el aspecto material. No vayamos tras la riqueza y tras lo material, vayamos tras la santidad, la obediencia a Cristo, y dejemos que Él añada a nuestra vida todo lo que necesitemos. Hermanos, aunque sabemos que somos atraídos constantemente por el pecado, hemos aprendido que si acudimos a Dios, sometiéndonos al Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo, y si practicamos la oración, el estudio bíblico, el compañerismo cristiano, y trabajamos por buscar dar buen testimonio, entonces nosotros podremos resistir al pecado. Y entonces tendremos victoria con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, por favor, tengamos en claro lo que el apóstol Pablo nos dice: que no reine el pecado
en nuestro cuerpo. Que el pecado no gobierne, no dirija, no tenga influencia en nuestras vidas. Número 2. No usemos los miembros de nuestro cuerpo para mal. El versículo 13 dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, aunque nuestros cuerpos estén contaminados por el pecado, podemos usarlos para bien o podemos usarlos para mal. Dios nos ha dotado de libre albedrío. La persona elige obedecer a Dios o desobedecer a Dios. O elige también, como estamos viendo aquí, usar su cuerpo para bien o usar su cuerpo para mal. Hermanos, como hijos de Dios, debemos utilizar nuestros cuerpos para bien. Que nuestro cuerpo glorifique a nuestro Dios. Hermanos, de los errores que hemos cometido debemos de haber aprendido que cualquier cosa puede ser utilizada, ya sea para propósitos y fines buenos o para propósitos o fines malos. Si nosotros cedemos a la carne, a la tentación, al pecado, estaremos usando nuestros miembros de nuestro cuerpo para mal. Pero si cedemos al Espíritu Santo, si nosotros buscamos la guianza del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, entonces nuestro ser será usado para honra y gloria de Dios. La realidad es que tú decides si te presentas como alguien que ha nacido de nuevo o alguien que aún está muerto en sus delitos y pecados. Un verdadero creyente cada día busca presentarse como alguien que ha nacido de nuevo. Hermanos, que nuestros miembros de nuestro cuerpo sean un instrumento para gloria de Dios. Cuidemos nuestros ojos, hermanos. Cuidémonos de lo que vemos. Cuidemos nuestras manos, de lo que hacemos. Cuidemos de nuestro hablar. Tengamos cuidado de lo que sale de nuestra boca. Cuidemos nuestros oídos también. Cuidémonos de no escuchar cosas que pueden entrar a influenciar nuestra mente y nuestro corazón. Cuidemos nuestro caminar. O sea, no andemos como necios, sino como sabios, buscando la sabiduría de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el respeto, es el temor, es la obediencia a Dios. Hermanos, cuidémonos de lo que hacemos con nuestro tiempo. Busquemos aprovechar el tiempo, como dice la Biblia, máxime sabiendo que los días son malos. Busquemos aprovechar nuestro tiempo con el propósito de que nosotros seamos un instrumento en las manos de Dios. Así que, hermanos, no usemos los miembros de nuestro cuerpo para mal. Número 3. No debemos dejarnos dominar por el pecado. Y el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, aunque estamos contaminados por el pecado, no debemos estar bajo el dominio del mismo, como decía anteriormente. Una de las valiosas lecciones que podemos aprender de nuestros errores es que hay reglas, y por ir en contra de las reglas nos va a ir mal. Hermanos, el pecado es como cualquier otra enfermedad que desea destruir el organismo. Cuando nos ataca cualquier infección, de inmediato nosotros lo que hacemos es ir al médico, y luego el médico nos receta, nos da una receta en la cual indica qué medicamentos debemos iniciar a tomar para que nuestro organismo pueda librar la batalla contra esas bacterias que están tratando de destruir nuestro cuerpo. El médico nos da instrucciones para que nosotros podamos tomarlas al pie de la letra, tomar esos medicamentos para poder vencer la enfermedad. Hermanos, lo mismo se tiene que hacer con el pecado. Intentar ignorarlo, esperando a que pase, solo dará tiempo para que empeoren las cosas. Como aquel que está gravemente enfermo pero no va al médico, y empeora, y se pone grave y puede hasta morir. También así sucede con aquel que ha cometido pecado. Si intenta ignorarlo, esperando a que pase, solo dará tiempo para que empeoren las cosas en su vida. Hermanos, no hay que jugar con el pecado. Debemos aprender de nuestros errores, ir de inmediato a Dios y seguir sus instrucciones dadas en la Biblia para que podamos ser sanados por nuestro Señor.
Hermanos, así como nos vitaminamos para fortalecer nuestro sistema inmunológico y buscamos tener las defensas altas en nuestro organismo para poder enfrentar cualquier amenaza de enfermedad, así también debemos fortalecernos espiritualmente. Y es por eso, hermanos, que en Iglesia Bautista Centro de Vida promovemos el cuaderno espiritual. Lo promovemos con el propósito de que pueda fortalecer nuestra fe. Cuando practicamos nuestro estudio bíblico diario, cuando tenemos nuestra guía de oración diaria, cuando nosotros buscamos fortalecernos en el compañerismo con otros hermanos en la fe, cuando planificamos cómo dar testimonio de que soy hijo de Dios, todas estas cosas, hermanos, fortalecen nuestra fe y entonces podremos vencer cualquier tentación con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier tentación que nos quiera llevar al pecado será vencida por el poder de Dios que actúa en nosotros. Así que, hermanos, no debemos dejarnos dominar por el pecado. Hermanos, quiero finalizar el mensaje haciendo ver que hay quienes se preguntan: ¿por qué no cambia Dios el cuerpo físico del creyente para que ya no sienta atracción al pecado? Quizá muchas veces tú te preguntas eso y dices: ¿por qué sigo sintiendo a veces ese deseo en mí de querer hacer lo que va en contra de Dios? Hermano, la respuesta es muy sencilla. La realidad es que en nuestro cuerpo, nosotros, a través de cuando sentimos el deseo de hacer lo que no es correcto y tenemos esa batalla entre nosotros, esa batalla que Pablo describió. Pablo decía: ciertamente yo quiero servir a Dios, pero hay en mí algo que me atrae mi carne hacia lo que no es agradable para Dios. Y cada creyente tiene esa batalla. Y yo quiero que entiendas, hermano, que la realidad es que es de esa forma, cuando nosotros somos fieles al Señor y no fallamos, es de esa forma que nosotros mostramos cuánto en verdad amamos a nuestro Señor Jesús. Cuando luchamos contra las tentaciones, cuando nos apartamos del pecado, así es como nosotros le mostramos fidelidad a nuestro Dios, por medio de no ceder a la tentación, por medio de darle la espalda al pecado que nos asedia. Hermanos, quiero que entiendan que cuando vayamos al cielo, allá no habrá tentación, allá no habrá pecado. Acá en la tierra, en estos cuerpos mortales, es donde nosotros, cuando luchamos contra el deseo pecaminoso, ahí es cuando nosotros mostramos acá en la tierra nuestra fidelidad a Dios. De esa forma mostramos de qué lado estamos parados. Así que, hermanos, debemos apartarnos del pecado y de esa forma mostrar cuánto amamos a nuestro Dios. Hermanos, es muy interesante que la Biblia no nos oculta los errores y pecados que cometieron aún aquellos grandes siervos de Dios. Y yo creo personalmente que están registrados en la Biblia con el propósito de hacernos entender que todos tenemos lucha contra los deseos pecaminosos. Pero aún la Biblia también nos muestra cómo aquellos que reconocieron sus pecados y se arrepintieron de sus errores y sus pecados, pagaron sus consecuencias, pero alcanzaron la salvación. Pero también la Biblia nos habla de aquellos que reconocieron que habían pecado, pero no se arrepintieron. Así que por lo tanto también pagaron sus consecuencias duras en esta vida y no alcanzaron la salvación. Hermanos, hay quienes critican a aquellos que pasan cada domingo al altar para orar. Hay quienes se burlan de los que hacemos nuestro cuaderno espiritual. Pero déjame decirte algo. A lo mejor estos hermanos que pasan al altar fielmente cada domingo, doblar sus rodillas, hablar con Dios. Aquellos hermanos que hacen constantemente su cuaderno espiritual, aunque otros traten de desanimarlos, aunque otros traten de burlarse por lo que hacen. Hermano, yo creo que estos hermanos han aprendido de sus errores y pasan al altar para consultarle al doctor de doctores y tomar su dosis diaria de medicina preventiva y así evitar enfermarse espiritualmente. Hermanos, yo creo que nosotros debemos aprender de nuestros errores. Cuando aprendemos de nuestros errores, maduramos y crecemos en la fe. Pero la idea de aprender de nuestros errores es para no volverlos a cometer. Hermanos, ocupemos nuestra vida, ocupemos nuestro tiempo en servir, evangelizar y discipular. Hagamos la obra de Cristo.
seamos instrumentos en sus manos. Vamos a orar, hermano. Padre, muchas gracias por el mensaje de tu palabra. Perdónanos si muchas veces hemos venido tropezando con la misma piedra. Hemos sido necios. Perdónanos. Ayúdanos a entender que debemos aprender de los errores que hemos experimentado en la vida para no volverlos a cometer. Señor, necesitamos más sabiduría de ti. Necesitamos someter nuestra vida más a la llenura y guianza de tu Espíritu Santo para seguir al pie de la letra las instrucciones que tú nos das. Padre, por favor, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, que nuestros cuerpos, en verdad, Padre, sean instrumentos que te honren y te glorifiquen. Padre, gracias por hablar a nuestra vida a través de este mensaje. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. En el mensaje de hoy hablamos acerca de aprender de nuestros errores. La realidad es que si nosotros no buscamos una vida plena en Jesucristo, seguiremos cometiendo errores, error tras error tras error. Y puede ser que tú te hallas en esa condición. Déjame decirte que la única forma de dejar de estar cometiendo errores en tu vida es que tú le entregues tu vida completamente, tu corazón a Jesucristo. Dejar que Él dirija tus pasos, que Él dirija tu mente, que Él dirija tu vida. Y para eso, tú necesitas reconocer que eres pecador, pedirle perdón e invitarle a Él a que venga a tu vida para que Él sea tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Si tú quisieras hoy tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, quisiera invitarte a que oremos juntos. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Y hoy quiero pedirte que perdones todos mis pecados. Perdóname por todas aquellas cosas que he hecho que te han ofendido y te han herido. Perdóname, oh Dios. Hoy has hablado a mi vida a través del mensaje. Y hoy he entendido que seguiré cometiendo muchos errores si yo no dejo que tú vengas a mi vida y guíes mi vida. Por eso hoy, Señor, quiero pedirte que vengas a mi corazón. Yo te abro mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi corazón. Por favor, Señor, sálvame. Señor, yo confieso que tu Hijo Jesús murió por mí en la cruz. Yo creo firmemente que Él murió por mí en la cruz y derramó su sangre para pagar el precio de la salvación de mi alma. Y hoy quiero recibirte en mi corazón. Hoy quiero ser tu hijo y quiero obedecer tus mandamientos y quiero seguirte. Te acepto en mi corazón. Yo hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo hoy y decidiste caminar, tomar una nueva vida en Cristo, yo quiero felicitarte. Me gustaría saber de ti. Si pudieras escribirme el número WhatsApp que aparece en tu pantalla ahora, sería excelente, porque yo quisiera hacerte llegar de alguna forma un material que te va a ayudar en tu crecimiento, en tu conocimiento de tu nueva fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga.